Saludos cordiales, apreciados hermanos. Esta es la lección de Escuela Sabática, bosquejo para el sábado 6 de agosto del presente año. Y el título es Luchando con la fuerza de Cristo. Como maestro de Escuela Sabática es un privilegio poder enfocar la lección de Escuela Sabática y poder ver los puntos importantes que nos ayudan en nuestro repaso de la lección. Esta lección se enfoca en varios elementos esenciales que nos ayudan a construir una estrategia triple para superar los crisoles. En primer lugar, bajo la guía del Espíritu Santo debemos cultivar el conocimiento de la verdad acerca de Dios, del mal y de nosotros mismos. En el contexto inmediato de nuestra vida y en el contexto más amplio del gran conflicto. Si bien es cierto que no alcanza con solo entender nuestra situación, este conocimiento es el peldaño básico y fundamental sobre el que se colocan los otros elementos para construir la respuesta correcta al crisol. Necesitamos saber qué suceden, por qué suceden las cosas y responder estas preguntas. ¿De qué lado elegimos apoyarnos y por qué? En segundo lugar, debemos comprender la naturaleza del libre albedrío que Dios nos dio. Sí, es cierto que Dios es soberano y nos da la salvación y todas las cosas buenas para vivir y prosperar. Sin embargo, Él nos creó con verdadera libertad, sin la cual no seríamos los mismos. Por eso, Dios nos da poder y nos llama a ejercer nuestro libre albedrío y a colaborar con Él en la gran obra de salvación y en el avance de su reino. En tercer lugar, esta colaboración nos exige un compromiso y una perseverancia radicales. No podemos colaborar con dos reyes diferentes que están en guerra entre sí. Debemos conocer la verdad, elegir al Rey Celestial que es justo y amante, alinear nuestra vida con sus principios y comprometernos plenamente con la causa del reino de Dios, cueste lo que cueste. Estos principios nos darán energía plena y constante para luchar y vencer en el crisol de esta vida. Por lo tanto, la temática de esta lección de esta semana destaca tres temas principales. El primero de ellos, el papel de la verdad en la superación de los crisoles. El segundo, el papel de nuestro libre albedrío en la superación de los crisoles. Y el tercer lugar, el papel del compromiso y la perseverancia en la superación de los crisoles. Encontramos que a muchos cristianos les resulta difícil comprender la relación que tiene nuestro libre albedrío con el origen del mal y el sufrimiento y con la salvación. Algunos caen en dos extremos, como lo ilustra el feroz debate del siglo V entre el asceta británico Pelagio, que se estableció en Roma en el año cerca del año 355 al 420, y Agustín del año 354 al 430, el gran obispo de Hipona, al norte de África. Su debate fue sobre el tema del libre albedrío y la salvación. Al arribar a Roma y ver la laxitud espiritual y moral de los cristianos en la capital del Imperio Romano Occidental, Pelagio concluyó que el problema tenía sus raíces en las enseñanzas de Agustín sobre el pecado original y la gracia. Por lo tanto, Pelagio decidió enfrentarse al obispo de Hipona, actualmente al noreste de Argelia. Agustín enseñaba que Dios es amor y que la esencia del amor es la libertad. No hay amor sin libertad. Además, Agustín postulaba que Dios creó el universo perfecto y bueno. También creó la humanidad a su imagen, lo que significa que los seres humanos fueron creados perfectos, buenos, amantes y libres. Por consiguiente, según Agustín, cuando Adán y Eva abusaron de su libertad y pecaron, generaron el pecado original. Como consecuencia, estaban cubiertos de culpa. Su naturaleza perfecta pasó a ser pecaminosa y perdieron la libertad. Todavía podían percibir lo bueno y lo perfecto, pero no podían experimentarlo. Lo que propuso Agustín fue que el pecado es más que un acto o un error individual, es una condición de la existencia humana separada de Dios y en contra de Dios. El pecado original abarca la culpa y la propensión al mal. Después de la caída, todos los seres humanos somos pecadores, opinaba Agustín, porque nacemos con la culpa de Adán y con una naturaleza pecaminosa que esclaviza nuestra voluntad y nuestra vida. Por lo tanto, Agustín
Creía que no podemos ser salvos con solo decidir hacer el bien, porque somos pecadores. No podemos ser salvos con solo recibir una enseñanza o un estímulo al seguir un ejemplo, porque no podemos acabar con la culpa de Adán. Tampoco tenemos el poder de superar nuestra condición pecaminosa y hacer el bien, afirmaba Agustín. Entonces, en su opinión, la única forma de ser salvos sería si pudiéramos morir a la naturaleza pecaminosa y resucitar a otra naturaleza. Pero, según Agustín, ni siquiera podemos hacer esto por nosotros mismos. La única forma en que somos salvos es por la gracia de Dios. En su gracia, explicó Agustín, Dios ejerce su voluntad soberana y decide salvarnos por su cuenta. Nos quita la culpa de Adán y la nuestra mediante su gracia y el sacramento del bautismo, y somete nuestra naturaleza pecaminosa mediante la presencia del Espíritu Santo, quien regenera en nosotros una nueva naturaleza espiritual y nos da el poder de vivir una vida recta. Por esta razón, Agustín introdujo el concepto de la predestinación divina. Como el pecado nos esclavizó después de la caída, no podemos arrepentirnos por nuestra cuenta, por ende, o por lo tanto, Dios predestina a algunos de nosotros a la salvación y al resto a la perdición. Pelagio pensó que la posición de Agustín conducía a la laxitud espiritual, ya que los cristianos ahora echarían la culpa de su decadencia moral al pecado original y evitarían la responsabilidad personal por el pecado y el mal. Por esta razón, Pelagio propuso otra perspectiva. Al igual que Agustín, Pelagio creía que Dios creó un universo perfecto y los seres humanos libres. El mal se originó en la libre elección de Adán de pecar. Sin embargo, Pelagio rechazó la idea de Agustín, la cual nos hablaba acerca de cómo Agustín creía de que los seres humanos heredan una naturaleza pecaminosa y la culpa de Adán. Para Pelagio, el pecado de Adán solo lo afectó a él y no a sus hijos. En consecuencia, razonaba Pelagio, la inocencia y el libre albedrío de la posteridad de Adán se conservaron por completo y, por lo tanto, cada niño que nace en el mundo lo hace con una naturaleza perfecta y un libre albedrío en perfecto funcionamiento. Además, Pelagio afirmó que todos los seres humanos pecan, no porque hayan nacido con la culpa y la naturaleza pecaminosa de Adán. Todos pecamos porque todos nacemos y vivimos en un entorno social corrupto. Ejercemos nuestra voluntad y decidimos pecar. Según Pelagio, una persona no es culpable por la culpa heredada de Adán, sino por su propia voluntad al pecar. Por lo tanto, sostenía Pelagio, Dios no hace responsables de nuestros pecados porque somos verdaderamente libres. Dios nos llama a tener una vida recta porque sabe que podemos hacerlo. Jesús vivió una vida perfecta y nos mostró que esto es posible si vivimos por la gracia de Dios. Pero según Pelagio, la gracia divina consistió en el hecho de que Dios no creó con el libre albedrío, nos dio su ley e instrucciones para vivir una vida buena y perfecta, y nos dio el ejemplo de Jesús. Además, Dios nos da perdón en Jesús en caso de que caigamos al decidir pecar, y nos da la conducción del Espíritu Santo en nuestra experiencia espiritual. Para leer más sobre el debate entre Pelagio y Agustín, podemos ver a Alister McGrath en Christian Theology and Introduction de la editorial Oxford, Reino Unido. Esas dos posiciones, mis apreciados maestros, es importante entenderlas. Indudablemente ambos contendientes eran sinceros y resaltaron sus buenos argumentos. Sin embargo, ambos cayeron en extremos. Agustín cae en la predestinación y el sacramentalismo. La gracia de Dios nos llega por medio de los sacramentos, y Pelagio cayó en el tratamiento superficial del pecado y la salvación por las obras. La verdad está en la Biblia. La Biblia muestra que Dios es amor y que Él creó a Adán y a Eva inocentes y con libre albedrío. Sin embargo, nuestros padres eligieron pecar. Y la Biblia es clara en cuanto a que el pecado no es simplemente un acto pasado de Adán y Eva. El relato del Génesis sobre la caída describe cambios inmediatos y profundos que aparecen en la naturaleza, relaciones, ambiente, estilo de vida y descendientes. El apóstol Pablo estipula que con Adán el pecado y la muerte entraron, o sea, invadieron, impregnaron el mundo en el espacio y el tiempo. Romanos 5:12 al 14, el pecado trajo sobre la humanidad sufrimiento, muerte y condenación para todos los hombres. Debido a la transgresión de Adán, todos fueron constituidos pecadores. Por lo tanto, los seres humanos nacen en pecado y ninguno nace justo.
Por lo tanto, la Biblia rechaza el pelagianismo y presenta el pecado como más que un acto humano individual. Describe el pecado como una fuerza externa e interna que esclaviza y destruye a toda la humanidad en todos los aspectos. Frente a esta perspectiva sombría, Pablo exclamó desesperadamente en Romanos 7:24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Profundizando un poquito en la lección de escuela sabática, mis apreciados maestros, la Biblia no enseña tampoco el concepto de agustiniano de la predestinación y el sacramentalismo. Sí, en el fundamento de la enseñanza bíblica de la salvación está siempre la iniciativa, la intervención, la solución al problema del pecado, y es el sacrificio de Cristo, el poder redentor de Dios. Sin embargo, Dios no predestinó a algunos seres humanos para la salvación y a otros para la perdición. Más bien, Dios siempre le dio a la humanidad la libertad individual de elegir, y responsabiliza a las personas individuales y a las naciones por su aceptación o rechazo de la salvación. El texto de oro del Evangelio declara que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la Biblia insiste en que Dios quiere que todos seamos salvos. Y una vez que la gente responde a la invitación de Dios, colabora con Dios en su salvación. La Escritura también rechaza cualquier perspectiva sacramental de la gracia divina. Al contrario, el Nuevo Testamento enfatiza que Dios nos da toda su gracia única y directamente mediante Jesucristo. Y al momento de impartir la lección de escuela sabática en este sábado, tenemos a la vista dos bosquejos. El primero es del pastor Remberto Sarsuri y él propone 5 aspectos de la lección de escuela sabática. En primer lugar, él comienza con una pregunta: ¿cómo se produce el cambio espiritual en la vida de un cristiano? Y él dice, en primer lugar, el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo Dios permite que el crisol y las pruebas aparezcan en nuestra vida para perfeccionar nuestro carácter. Pero nuestro carácter no cambia como quisiéramos que cambie, aún con el poder transformador del Espíritu Santo, porque nosotros no tomamos la decisión de arrepentirnos de nuestros pecados. Ese es trabajo del Espíritu Santo. La siguiente parte del bosquejo de la lección, la cooperación divino-humana, es por el menor esfuerzo, no es compatible con la vida cristiana. No solo es creer y esperar que el poder de Dios venga sobre nosotros, también se necesita el máximo esfuerzo y disciplina personal de nuestra parte. Como Pablo, que en la obra de cambiar su carácter lo hacía con gran esfuerzo y disciplina personal, pero con el poder de Dios, es decir, no con todo lo que tenía, sino con todo lo que Dios le había dado. El tercer aspecto de la lección es la voluntad disciplinada. Ahora bien, así como Eva, David y Pedro, no podemos tomar decisiones con base solo en nuestros sentimientos, sino o deseos o emociones. Para que nuestro carácter cambie efectivamente para el bien, todas nuestras decisiones deben ser la consecuencia del empleo de un buen juicio, fundado totalmente en la palabra de Dios. Y en cuarto lugar, el compromiso radical. Por consiguiente, es necesario actuar en forma radical, no porque Dios haya hecho la vida cristiana que la vida cristiana sea fácil, sino porque nosotros y nuestra cultura nos hemos alejado mucho de los planes de Dios. Pero Jesús no nos llama a causarnos daño físico, sino a controlar nuestra mente con su palabra, tomando la decisión radical de renunciar a algo o de hacer algo que no tenemos ganas de realizar. Así, cuanto más seguido tomemos las decisiones correctas, más fuertes seremos y más débil en el poder de la tentación en nuestra vida. Y por último lugar, la quinta parte de la lección, la necesidad de perseverar. Finalmente, así como Jacob se aferró a Jesús en medio de un dolor insoportable después de haber sido herido en su cadera por él, así también nosotros debemos aferrarnos a Dios con perseverancia en medio del desánimo y la tentación, clamándole a gran voz: no te dejaré si no me bendices. Mis apreciados maestros, es bueno recalcar esta parte fundamental y aplicativa de la lección. En quinto lugar, la experiencia de Jacob es práctica. Para cada uno de los que están atravesando un valle, un dolor, un crisol, también debemos escuchar las palabras de Elena de White, las cuales dicen, para concluir en este bosquejo, para recibir la ayuda de Dios, el hombre debe reconocer su debilidad y deficiencia. Dios lo ayudará uniendo su poder divino al esfuerzo humano. Y por otro lado, también el pastor Fernando Rojas nos habla de los 4 puntos importantes del repaso de la lección. En primer lugar, motivar. Apreciado maestro, y especialmente los maestros que tienen que dar su clase,
Es importante comenzar con una motivación que puede durar 1 a 2 minutos. Y él propone una historia. Un hombre que había salido de un centro de rehabilitación de adictos al alcohol se encontró con un amigo alcohólico quien le instaba a probar una copita. El hombre en su interior se repetía: yo puedo vencer la tentación, yo puedo vencer la tentación. Al final declinó su voluntad y recayó en el alcohol. Al repasar la lección de esta semana, veremos la importancia de la voluntad humana frente a la batalla en contra del pecado. En la parte explorativa de la lección, ¿qué debo saber? Hay 3 partes que propone el pastor Fernando Rojas: la obra del Espíritu Santo, la cooperación divina-humana y el compromiso radical. En la obra del Espíritu Santo está Cristo. Hizo la promesa de la venida del Espíritu Santo, quien vendría a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, según San Juan 16:7. Jesús declaró también que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, guiaría al conocimiento de toda la verdad. El Espíritu de verdad puede mostrarnos la verdad sobre nuestro pecado, pero no puede forzarnos a arrepentirnos. Puede mostrarnos nuestra necesidad de Dios, pero no puede obligarnos a creer en Él ni a obedecerlo. Dios no obligó a Satanás ni a los ángeles a creer que Él era bueno, justo. Tampoco impidió que Adán y Eva ejercieran su libre albedrío. Dios no actuará de manera diferente el día de hoy. Número 2, cooperación divina-humana. Para lograr algo vale la pena que se requiera de tiempo y esfuerzo. Ser discípulo de Cristo no es diferente. Cristo Jesús dijo: esforzados a entrar por la puerta, San Lucas 13:24. El apóstol Pablo declaró que su experiencia cristiana estuvo acompañado de trabajo y lucha, en Colosenses 1:28 y 29. Es decir, que se esforzó arduamente, pero con el poder de Dios, luchando según la fuerza de Él, versículo 29. Controlar nuestra voluntad no es un asunto de sentimientos, Jeremías 17:9, sino de control mental. Por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Desarrollar el carácter de Cristo en nuestra vida es el resultado de una entrega cotidiana, disciplinada, acompañada de la obediencia. Y en tercer y último lugar, compromiso radical. Muchos de nuestros crisoles llegan como el resultado de nuestras malas decisiones. Por eso se requiere de acciones radicales cuando estamos frente a decisiones que influirán en nuestro futuro. Jesús no estaba llamando a causarnos daño, sino a controlar nuestra mente y el cuerpo, algo que va más allá de solo orar pidiendo fortaleza del Señor. Puede ser difícil mantenernos firmes cuando estamos bajo presión, pero tenemos ejemplos de perseverancia como el de Jacob que nos deben motivar a no darnos por vencido. Jacob se aferró a Jesús en medio del dolor insoportable, es decir, la seguridad de la bendición. Génesis 32, 24 y 31. En la tercera parte, la parte aplicativa, ¿qué debo sentir? Hay por lo menos 3 preguntas. ¿De qué manera se puede estar reprimiendo la conducción del Espíritu Santo? ¿Cuál es la parte humana en el proceso de desarrollar el carácter de Dios frente a las decisiones? ¿Por qué es importante tomar decisiones radicales? Y la parte última, crear. ¿Qué debo hacer? Permitir que el Espíritu Santo reproduzca el carácter de Dios en nuestra vida. Comparte con otros la importancia del esfuerzo humano en el crecimiento espiritual. No dejes de fortalecer el hábito de leer tu Biblia cada día y permitir que la presencia del Señor dirija nuestros corazones. Apreciados maestros, les amonesto, les invito para que puedan orar por alguien que esté atravesando un momento difícil dentro de su clase de la escuela sabática. Recuerde, mi apreciado maestro y hermana, usted tiene un grato privilegio de poder dirigir esta lección a su clase en este sábado. Y oro para que el Señor le bendiga y que Él pueda estar siempre, en todo momento, y la ilumine para poder conducir de una mejor manera esta lección. Dios pueda bendecirle. Un lindo y maravilloso sábado.